Gloria a Dios, gloria al Señor, muy buenas noches a todos en diferentes lugares. Agradezco a Dios por esta oportunidad que Dios Él me da para compartir siempre el consejo, la palabra de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Saben que aquí en este pasaje bíblico hay algo muy poderoso? Cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a que el amor de Dios, lo puedo decir así de esta manera, sobrepasó al amor del Hijo. El amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, los seres humanos, sobrepasó. Fue tan grande el amor de Dios que estuvo dispuesto, el amor de Dios para con la humanidad, que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo y a su único Hijo. Imagínense, yo me preguntaba, y la Biblia lo dice, que habrá alguien que pueda dar su vida por alguien, por una persona buena. O podría preguntar, ¿habrá un padre de familia que esté dispuesto a dar un hijo con tal de rescatar una familia que esté secuestrada, que esté encarcelada, y que los secuestradores digan, lo único que queremos es que alguien nos dé un hijo y para matarlo? Y ese va a ser el pago por el rescate de esta familia que tenemos secuestrada. ¿Será que habrá un padre de familia que esté dispuesto a hacer eso? ¿Será que hay algún padre de familia que tenga la valentía o el amor para poder hacer algo así? Bueno, yo creo que no hay. No hay quien pueda hacer eso. Pero eso fue lo que hizo Dios el Padre. Nosotros, los seres humanos, la humanidad entera, desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, desde el momento que ellos desobedecen a la orden de Dios y comen del árbol del cual Dios les había dicho que no comieran, el pecado vino a sus corazones. Y ese pecado causó una separación entre el hombre y Dios. Ese pecado o esa desobediencia causó que el pecado tomara gobierno, señorío sobre el hombre. Y ese pecado causó que se abriera una puerta o un derecho de parte del enemigo para tomar el dominio sobre la raza humana. Eso fue lo que sucedió allá en el huerto. Eso fue lo que pasó en ese momento cuando Adán y Eva desobedecen. A él se le había entregado el dominio, el señorío sobre toda la creación. Dios lo había puesto para que señorease, para que gobernase, para que administrase todo lo que Dios había hecho. Lo puso en las manos de Dios, desde el hombre, de Adán. Pero aparte de eso, también Adán tenía el privilegio, la bendición de tener una comunión directa con Dios. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios era reflejado a través de Adán. Imagínense, había una conexión directa porque el pecado no estaba en el corazón de Adán. Pero lastimosamente
Adán desobedece y come de ese árbol o de ese fruto del cual Dios le había dicho que no comiera. Y desde ese momento, él mismo le entrega al enemigo, al adversario, al enemigo de Dios y al enemigo nuestro, que es Satanás, el diablo, el derecho de gobernar, el derecho de tomar posición y hacer lo que él quisiera hacer con la creación y con la humanidad. Desde ahí en adelante, toda la raza humana que venimos a esta tierra, venimos a un mundo oscuro, un mundo gobernado por Satanás y sus demonios. El pecado nos lleva a ser esclavos, nos lleva a estar encarcelados, sin libertad. Eso es lo que causó, eso es lo que pasó. Ahora Dios usó diferentes formas para querer poder terminar con el pecado y poder levantar un pueblo, una nación que fuera diferente. Y lo hizo primeramente a través de la familia de Noé, cuando envió el diluvio y que murieron todos los que se habían levantado contra Dios, que la maldad había crecido en la vida de ellos. El pecado vino a sus corazones y ese pecado causó que tuvieran que morir todos. Pero allí Dios dijo, bueno, de Noé yo voy a levantar una familia diferente. Pero no fue así. Siempre la rebeldía, el pecado venía en el corazón y se empezó a poblar la humanidad y empezaron a hacer cosas indebidas, cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Pero Dios dice, bueno, yo necesito levantar un pueblo que sea mi pueblo y que yo sea el Dios de ellos. Y llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó y le dijo, de ti yo voy a levantar una nación, un pueblo que será mi pueblo. Y le dijo, esta tierra será de ellos. Y se levantó la nación de Israel. Pero aún allí el pecado seguía en el corazón de la humanidad y ese corazón los hacía rebelarse contra Dios, irse tras los ídolos, irse tras los dioses falsos, hacer cosas indebidas, cosas incorrectas. Y Dios dijo, la verdad que necesito enviar al Salvador, necesito enviar a mi hijo, debo de hacer algo para poder salvar a la humanidad, para poder rescatar a la humanidad de la cautividad del pecado. Y envió a su hijo, a Jesucristo. La Biblia, el pasaje que leí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí se muestra el amor. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense lo que el Padre hizo. Envió a su hijo a que muriera por una humanidad pecadora, por una humanidad rebelde, por una humanidad desobediente, por una humanidad que le había dado la espalda, que solamente era de continuo, solamente hacer el mal. Pero Dios dijo, voy a enviar a mi hijo para que a través de mi hijo, a través del sacrificio, de la muerte de mi hijo, él pueda pagar el precio, él pueda dar su sangre en sacrificio como pago para poder redimir a la humanidad de la cautividad del pecado y que puedan tener la oportunidad, el privilegio de poder ser mis hijos, ser parte de mi familia. Y es allí donde Jesús, el Hijo de Dios, aún vemos también, aparte de lo que encontramos, de que el amor de Dios fue tan grande que sobrepasó al amor de su Hijo. El amor que Él tiene para nosotros fue más grande que
sobrepasó al amor de su Hijo al darlo para que lo crucificaran. Pero también vemos el amor del Hijo. No se negó, no rechazó, no se rebeló contra el Padre, sino que estuvo dispuesto a ir hasta la cruz. Antes de ser arrestado, él se fue a un lugar a orar, y mientras oraba, él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, se haga tu voluntad. Dice la Biblia que su sudor eran gotas de sangre. Era fácil, pero él dijo: que se haga tu voluntad. Y ese amor, imagínense que Jesús se despojó a sí mismo, dice la Biblia. Se negó a sí mismo, o sea, él no se apreció, no se valoró a sí mismo, sino que se despojó de sí mismo y estuvo dispuesto a que lo arrestaran, a que lo abofetearan, a que lo condenaran, a que le escupieran su cara, lo abofetearan y lo azotaran y le pusieran esa corona de espinas en su cabeza. Él estuvo dispuesto, él se dio, se rindió a sí mismo y dijo: aquí estoy. El amor que yo tengo para con la humanidad es más fuerte que los dolores que yo siento de los azotes, de las abofeteadas, de las espinas, de las coronas que me han puesto. Pero no solo eso, sino también cuando lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, traspasaron esos clavos en sus manos y en sus pies. Era fuerte el dolor que Jesús sentía. No era fácil lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Pero escuche, el amor hacia usted y hacia mí era más fuerte que ese dolor que él sentía cuando él estaba en la cruz. Era más fuerte ese amor. Fue el amor, ese amor incondicional, infinito, ese amor eterno, el que hizo que Jesús fuera a la cruz. Fue eso lo que lo impulsó a tener que ser sacrificado. Jesús, él podía defenderse. Él hubiera podido pedir que enviaran ejércitos de ángeles para que lo rescataran. Aun cuando Pedro le cortó la oreja a aquel soldado, aquel que iba a arrestar a Jesús, Jesús le dijo: no, guarda tu espada, porque las cosas no son así. Si yo quisiera, yo ordenaría que enviaran ángeles para que me defendieran. Pero como Jesús sabía que era necesario tener que morir en nuestro lugar, tener que dar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario, y ese amor tan grande que también sobrepasó al amor que él mismo se sentía, no se apreció a sí mismo, sino que él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió. La muerte de Cristo es una de las muertes más humillantes que puedan existir. Morir de la forma como Cristo murió es morir como que hubiera sido un gran delincuente. Y aún dice la Biblia: maldito el hombre que es colgado en madero. Jesús aún dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición. Él no era pecador, él no tenía maldiciones, pero él lo hizo por nosotros. En el momento que él decide ir a la cruz, en el momento que él decide entregarse en sacrificio en la cruz del Calvario, en ese momento él está dispuesto a llevar todos nuestros pecados, morir por usted y por mí en la cruz. No fue como dicen muchos, que Cristo murió por la verdad. No, porque Él es la verdad. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Pero fue ese amor que lo impulsó, que le dio fuerzas para poder llegar hasta ahí. Aún según los estudiosos dicen que Jesús no aceptó que le dieran algún medicamento, algo que calmara el dolor. Podían encontrar alguna inyección, algo para calmarle el dolor, alguna pastilla, no sé.
Pero Él no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Porque Él estaba dispuesto a sufrir el dolor con tal de que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Estimado, reflexionemos un momento y démonos cuenta realmente el valor de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado causó una separación entre el hombre y Dios. Y no hay forma, no hay manera para que el hombre pueda acercarse a Dios por sí mismo, ni por medio de una religión, ni por medio de buenas obras, ni por portarse bien. No hay forma para que nosotros podamos lograr obtener ese regalo de la salvación con nuestros propios esfuerzos. Solo se logra a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay otro pasaje donde dice el Señor que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Dios el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Tan grande fue su amor. Y el Hijo estuvo dispuesto a ir hasta la cruz y morir en nuestro lugar. ¡Qué maravilloso! Pero ¿cuál es el propósito? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que la humanidad no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para tener vida eterna necesita el hombre creer en Jesucristo, reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario y volverse a Él, rendirse a Él completamente. Pero recuerda, ¿por qué predicamos que hay esperanza en Jesús? ¿Por qué predicamos que hay sanidad, que hay libertad, que hay salvación en Cristo, que hay vida eterna? Porque Cristo sí murió en la cruz, sí fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La victoria es que Jesús venció la muerte. Dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz, dice que quitó el acta de decreto que estaba contra nosotros y lo clavó en la cruz. 2, dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Qué victoria más grande! Por eso Él dijo, antes de morir, antes de entregar su espíritu, dijo: consumado es. Él estaba diciendo: hecho está, ya he pagado por tu libertad. ¿Qué le parece? Él murió por usted y murió por mí. Él se entregó por amor. Jesús no murió por una humanidad justa que se estaba portando bien. No, Él murió por una humanidad pecadora, rebelde, desobediente, pero que estaba bajo cautividad, bajo oscuridad. Y vino la luz, y vino a resplandecer esa luz en nuestros corazones. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que se humilla ante el Señor, todo aquel que abre su corazón y recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, la luz de Cristo, esa luz resplandece en él. Desde ese momento empieza a ser una nueva criatura. Usted que está viendo este video o que lo va a ver, yo quiero invitarle. Si aún todavía usted no tiene a Cristo en su corazón, si aún todavía usted no ha arreglado su vida, si usted no había entendido realmente lo que Dios hizo por nosotros, hoy es el momento para que usted se rinda al Señor. Venga a Él. No se niegue al Señor. Venga a Él. Él se entregó por usted en la cruz. Ahora Él quiere que usted se entregue a Él para darle vida eterna, para regalarle la salvación. ¡Qué maravilloso! Quiero hacer una oración. Si hay alguien en esta hora,
Gloria al Señor, que quiera recibir a Cristo en su corazón, que quiera venir a Jesús. Esta es una gran oportunidad que usted puede recibir ese regalo que no lo merecemos, el regalo de la salvación. La salvación es gratuita, no hay que pagar nada. Si a usted le dijeron que tenía que pagar cierta cantidad de dinero para ser salvo, le mintieron. Que si a usted le dijeron que tenía que hacer esto y el otro para tener la salvación, le mintieron, porque la salvación fue pagada en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Así es, vuelve a casa, que Dios te ama, dice el hermano Sergio Sarmiento. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Así es, vuelve a casa, usted que anda descarriado, usted que se ha desviado, usted que ya no quiere seguir, usted que dice, no, es que no, vuelva al Señor. No hay nada bueno fuera de Dios. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él se entregó en sacrificio en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Quiero hacer una oración. Si hay alguien que quiera reconciliarse, si hay alguien que quiera recibir a Cristo por primera vez, ¿sabe qué? Necesita reconocer que es pecador. Necesita arrepentirse de sus pecados y confesarlos ante el Señor. Y abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Quiero que hagamos una oración. Ahí donde está, incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, te he fallado, he hecho cosas indebidas, pero hoy vengo y me arrepiento y te pido perdón. Perdóname. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, por esa sangre preciosa que derramaste. Gracias por entregarte en sacrificio, por pagar el precio para que hoy nosotros podamos recibir este regalo de la salvación, para que nosotros hoy podamos ser libres. Gracias, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que me están viendo y que van a ver este video, Padre. En el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición de lo alto, y que esta palabra haya llegado a sus corazones y pueda provocar un cambio, una reacción de cambio en sus vidas, Señor, y que haya testimonio de personas que digan: yo entregué mi vida al Señor, mi vida ya no es la misma. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor, por la vida de mi hermano Alas, hermano Manuel Mengíbar, la hermana Dixia López. Señor, gracias. Señor, gracias por hermano Sergio también. Lo bendigo. Bendigo a cada una de las personas, Señor, que están conectadas, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendigo a aquellos que también van a ver este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, qué privilegio más grande el que el Señor nos da de poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Bendiciones, hermano Manuel Mengíbar, la hermana Dixia. Bendiciones, hermano Sergio. Gracias por esas palabras, ¿verdad? Así es. Vuelve a casa, Dios te ama. Qué maravilloso, así es. Bendiciones, hermana Carmen Mejía. Dios le bendiga, hermano. Dice, bueno, bendiciones. Gracias, muchas gracias a todas las personas que me están siguiendo a través de esta página. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima. Espero que esta palabra haya llegado a sus corazones. Dice el hermano predicador del camino, hermano Alan, Dios le bendiga. Amén, hermano, amén. Gloria al Señor. Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarme durante este espacio. Y pues ahí estaremos siempre con la ayuda de Dios compartiendo el consejo de la palabra de Dios. Recuerde, Cristo viene ya. Jesús está a la puerta. Hay que estar preparados, hay que estar listos, porque en cualquier momento nos vamos. En cualquier momento la trompeta suena y nos vamos con Cristo a gozarnos por toda la eternidad. Que Dios me bendiga. Feliz noche.